Pero antes, extendemos la alfombra champán de tu Padilla Building, Carlos. Y la de hoy es una cosa rara, o si lo quieren decir con otra palabra, es una cosa infrecuente. Mejor decir infrecuente que raro, porque lo raro suele conllevar algo malo, ¿no? Despectivo. Es muy raro que un coche arda así. Sí, señor. Parece una barbacoa. Lo raro parece que lleva pegado una etiqueta, una marca de algo negativo. Ese tipo es raro y ya creemos que algo esconde. Esa peli es rara y no la entendemos, o sea que no nos gusta. Este libro es raro. O como diría el padre de Julio Iglesias, Papuchi... Es raro. Raro. Bueno, igual sería mejor pensar que no es lo habitual, pero raro es algo que no te dice mucho. Tú dices, ese es raro. ¿Raro en qué? En cómo viste, en cómo habla, en cómo piensa, en cómo se calla. Es que igual... En eso que tú ves como raro está lo bonito, en que ese cantante lo hace peculiar, en que ese entrevistador se calla demasiado. Cosa rara, ¿eh? ¿Cuál es el peor pecado? Lo raro es hacer un programa con dos hormigas que salen de la mesa y le hablan a los invitados y llevan siendo líderes temporada tras temporada. Yo les dije, yo solo haré un programa de televisión si las últimas decisiones de todo las tomo yo. Y va y me dijeron que sí. Dijo, ¿quieres hacer un programa de autor? Raro en su forma de correr han sido muchos que se han llevado oros, raros en la forma de entrar en política otros y otras. Raro era el que mezcló la pizza con piña y... ahí es cierto que no salió bien. Raro es tener un déjà vu. Raro y alucinante. Raro es salir de trabajar un viernes y pillar los 3 semáforos siguientes en rojo en la carretera. Raro es el lugar donde ha ido a parar ese calcetín que diste por perdido hace meses. Raro es encontrarte justo con el que no quieres encontrarte ese día, en el mismo sitio y a la misma hora. Por si acaso quiere ponerle aliciente negativo a lo raro, pondremos que hoy es algo infrecuente, porque no todos los días se hacen edificios así. Y más, no todos los días se hacen edificios con la idea de homenajear a un tipo más que infrecuente, tipo único. Y su historia no es la de un hombre, es la de un mundo. La de un mundo nuevo, financiado por los Reyes Católicos de España, Isabel y Fernando. Cristóbal Colón zarpó el 3 de agosto de 1492 desde Palos de la Frontera con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Su plan, del que había convencido a sus majestades, era encontrar una ruta marítima directa hacia Asia navegando por el oeste desde Europa. En esa época, a finales del siglo XV, las especias, la seda y otros bienes valiosos venían de Asia, de las Indias orientales, pero el comercio por la ruta de la seda tenía unos costes y una tardanza importante. Y Colón ingenioso, es verdad, propuso probar esa otra ruta. El resto es historia, porque su tripulación se encontró con algo que no estaba en sus planes. Un continente entero, el continente americano. Con el marino Colón, ahí estuvieron Rodrigo de Triana, del que dicen fue el primero en avistar las nuevas tierras, Juan de la Cosa, que fue fundamental en el primer viaje, los hermanos Pinzón, Martín, Vicente y Francisco. Los hermanos Pinzón. El navegante Pedro Alonso Niño. Es una gesta histórica y es una gesta que pagamos los españoles. Y dices, bueno, no mediante impuestos. Es que en aquella época pues no se llevaba eso. Pero la corona española sí fue la que puso el cash. Con otra idea, es cierto. Pero lo infrecuente, lo que nadie pensó, fue en que esos hombres se encontrarían tan preciado descubrimiento. Todos, con más o menos nivel de profundidad, conocemos a Colón. Pero hay quienes, digamos que sienten una conexión especial con esa historia, la de un hombre y la de una misión. Y la conexión pues puede hacer que desde que te intereses tanto por el descubrimiento de Colón, que empieces a leer libros y más libros, y novelas, y revistas, y visites bibliotecas, y museos donde se expongan documentos de la época, y ropajes y sombreros.
sombreros que dicen que en su día pudieron haber pertenecido a alguno de los tripulantes de las naves. Compras entradas para pelis que traten el tema o te pones a cantarle a Colón, yo qué sé. Pero claro, hacerle un edificio a Cristóbal Colón es infrecuente. Es raro. Bueno, vale, también puede ser raro. Pero es que la historia de por sí es tremenda. El mayor monumento a Colón del mundo no está en Génova, donde dicen algunos que nació, ni en la onubense localidad de Palos de la Frontera, de donde partieron sus barcos. No, está en Benalmádena. No consta que Colón veraneara allí, ni que pisase sus tierras jamás, pero es justamente allí donde se encuentra el más grande monumento al descubridor del Nuevo Mundo. Pero no acaba aquí todo, porque la historia da para así. Esta es la historia del médico que levantó un castillo en honor a Colón. El médico se llamó Esteban Martín Martín. Nacido en la localidad zamorana de Muelas del Pan, se licenció en medicina en Valladolid, vivió unos años en Barcelona y se marchó a Estados Unidos. De hecho, allí en USA hizo carrera como cirujano, ganó pasta, cumplió su particular sueño americano y era el doctor Martín Martín un ferviente defensor de la historia de España. Su hijo Carlos Martín le contaba al diario Confidencial: hay que tener en cuenta que mi padre vivió con Primo de Rivera, estudió la Segunda República y se licenció con la dictadura franquista. Así que el conocimiento de los logros del imperio lo tenía, pues digamos, muy aprendido. Y le gustó, añado yo ella esto, le gustó mucho. De hecho, él celebraba cada 12 de octubre, cada día de la Hispanidad, con grandes festejos, con gran alegría. Y en Norteamérica, dice su hijo, prima mucho el individualismo y a los pioneros. Y lo que celebran es el Columbus Day, o sea, el día de Cristóbal Colón, como si lo hubiera hecho él solo. Y obvian los norteamericanos el resto de hechos y de personajes históricos y, por supuesto, a la corona española que sufragó toda la expedición, como si Colón se hubiera echado al mar con una barca y 2 remos. La cuestión es que el doctor Martín Martín volvió en la década de los 80 a España, ya mayor, ya jubilado, y se marchó a vivir con su familia a una finca que ha comprado años atrás en Benalmádena. Y ya no sabemos si es que tenía, digamos, mucho tiempo libre o seguramente tenía una idea que le persistía en la cabeza, que era homenajear a Colón y a sus tripulantes, hermanos Pinzón incluidos, y a los reyes católicos, todo en uno. ¿Cómo homenajeas todo en uno? Aparte, él sabía que llegaba el año 1992, el año del 5º centenario de la expedición que descubrió el Nuevo Mundo. Y se convirtió el doctor en un man on a mission, que se dice en inglés. O sea, un hombre entregado a una causa a la que dedicó el resto de sus años de vida, hasta que falleció, y todo su patrimonio. Bueno, tanto como todo que se acabó medio arruinando. Hacer un castillo monumento que narra con piedra la gesta del descubrimiento de un nuevo mundo. Es el castillo de Colomares, que está en Benalmádena. Y un castillo construido, empezó a construir desde el año 87, 1987. Empezó a construir no por un arquitecto, ni por un urbanista, ni por un aficionado enorme a las fortificaciones y a los castillos medievales y a la época de las gestas y demás. No, lo hizo un cirujano jubilado, que con la ayuda de 2 oficiales de albañilería y en tan solo 7 años decidieron los 3 solitos conmemorar el 500 cumpleaños, mira qué bonito, del viaje de Colón a América. De una manera muy rudimentaria, utilizando tan solo ladrillo, piedra y cemento, con algún que otro conocimiento de arte, de historia y de arquitectura. El doctor Martín Martín, que había venido desde USA, pudo moldear esta obra, su gran creación. Este es su hijo Carlos Martín, y el actual dueño del lugar, hablando para el periódico El Confidencial. Una persona cuando entra aquí, si yo no le digo nada y si nadie le dice nada y si viene sin saber absolutamente nada, lo único que van a ver es un edificio muy raro. Va a haber puntas, va a haber agujas, va a haber piedra, muros, ladrillo y nada más, un montón de piedras bien colocadas. En el momento en que apunta la mirada a zonas más concretas, se dará cuenta perfectamente de que el edificio está dedicado al descubrimiento de América. Preside la entrada al edificio una proa hecha en piedra y pone Santa María.
Pero también está haciéndole un recuerdito a Fernando y a Isabel, está haciéndole un recuerdito a los hermanos Pinzón. Apenas 3 personas levantaron esas torres de hasta 33 metros de alto y perfilaron una reproducción de cada una de las 3 calaveras que salieron de ese puerto de Palos de la Frontera en 1492 con destino al Nuevo Mundo. Es un lugar con todo lujo de detalles para hacer, digamos, un libro en piedra. Es verdad que con un mejunje de estilos. Dices, hay mudéjar, sí, hay románico también, y gótico flamígero, pues también no hay. Una obra que tuvo que parar en 1994 porque el doctor se quedó sin fondos. De hecho, el doctor Martín falleció en 2001 sin haber visto en vida cómo se completó el castillo de Colomares de Benalmádena, que ha acabado terminando su hijo, que es, como digo, como he dicho antes, el actual propietario del lugar. Hoy se puede visitar, hoy, pero a lo mejor en verano, por lo visto es que no se puede visitar en verano, téngalo en cuenta por si va usted a Benalmádena durante este verano. Se puede visitar por el módico precio de 3 euros los adultos y 2 euritos niños y pensionistas. Mira qué barato para visitar un libro en piedra. No se puede entrar dentro, por lo visto, del castillo de Colomares, que tuvo en 1990 el récord Guinness a la iglesia más pequeña de todo el planeta. Apenas 1,84 m de largo de la iglesia. También puede usted organizar, ya no dentro de la iglesia, sino en el Castillo de Colomares, presentaciones de libros, mercadillos medievales, teatro, conciertos. En este lugar insólito, podemos decir, sí, extraño, también raro, bueno, digamos, infrecuente.